Buenas tardes con todos, ¿se escucha? Buenas tardes, profesor. Sí se escucha. Profesor, buenas tardes, ¿se escucha? Perfecto, gracias. Muy bien. Vamos a continuar, sí, con los temas que iniciamos la semana pasada. A ver, un momento que voy a compartir. Voy a compartir algunas diapositivas, ¿ok? Bueno, algunos temas que quedaron pendientes de la sesión anterior. Sí, en la sesión anterior estuvimos hablando sobre, al final, ¿no?, sobre a las actitudes del terapeuta. Algunos aspectos importantes a tener en cuenta sobre sobre la conducta, ¿sí? La conducta del terapeuta. Ya que para establecer, ¿sí?, establecer la relación terapéutica, el vínculo, el rapport, ¿sí?, es muy importante la actitud, ¿sí?, la actitud que podamos asumir frente a la consulta, frente a la persona o las personas, ¿sí?, que se estén atendiendo con nosotros. Sobre todo porque, como vemos aquí en la diapositiva, este primer contacto o primera entrevista, ¿sí?, o primer coloquio puede generar, ¿sí?, para muchas personas ansiedad y expectativas. Pero fundamentalmente, más allá de las expectativas que se pueda generar el paciente o consultante, en muchos casos nos vamos a encontrar frente a una persona con una gran carga de ansiedad, de temor. Aquí no lo dice en la diapositiva, pero lo menciono porque también es importante: desconfianza. Y esto va a depender mucho de los perfiles, de los rasgos, de las características del paciente, ¿sí?, del paciente o del consultante. En ese sentido es muy importante, ¿sí?, la actitud, ¿sí?, para decirlo así de una manera metafísica, la vibra que queramos transmitir o que podamos transmitir o que estemos en condición de transmitir. Esa vibra que va más allá de asumir una postura seria, formal, segura, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas veces estas expectativas o este temor o esta ansiedad o esta falta de confianza se mitigan, ¿sí?, o se reducen en la medida que el paciente capta aquello que el terapeuta expresa de una manera inconsciente. Porque uno puede aprender, ¿sí?, a asumir determinada postura, ¿sí?, ya sea porque el terapeuta tiene rasgos histriónicos o estudió teatro, que también hay muchos, ¿verdad? Y eso no tiene nada de malo, por supuesto. Pero lo que trato de decir que mitigar, ¿no?, reducir esta ansiedad, estas expectativas o esta falta de confianza que muchas veces los pacientes pueden iniciar un proceso terapéutico, se reduce en la medida que podamos asumir, ¿no?, esta tono empático y cordial, ¿no?, pero basado en la honestidad, en la transparencia, no en algo
artificial, sino por el contrario, espontáneo. ¿Sí? Aquí, como está escrito en amarillo, dedicarse solo a obtener información puede llevar a ver al terapeuta como insensible. Y no solamente como insensible, sino como un profesional un poco estúpido. Sobre todo, ¿no?, cuando estamos frente a pacientes, a consultantes que ya por su naturaleza de problema que estén atravesando ya precedentemente a nosotros han visto a varios psiquiatras, a varios médicos y a varios psicólogos. Entonces, muchas veces lo que menos quiere un paciente, sobre todo en la primera sesión, en la primera entrevista, es que sea, pues, evaluado o someterlo, pues, a un interrogatorio como si estuviera frente a un policía, ¿sí? Y esto en esto tenemos que ser muy cuidadosos, inclusive si el paciente no es un paciente institucionalizado, es decir, que no haya asistido o haya sido atendido por ningún otro profesional sanitario. Yo creo que la primera entrevista, ¿no?, sobre todo en la primera parte de la misma, es muy importante conversar, dialogar, escuchar y, ¿por qué no?, también reír, si fuera necesario. Si surge desde la espontaneidad, si surge desde la relación que estamos tratando de instaurar, porque eso, ¿no?, es lo que reduce, mitiga, entre otras cosas, por supuesto, el miedo, el temor, la desconfianza. Con esto no quiero decir que no obtengamos información, por supuesto que es importante y es necesaria, pero hay que no hacer, ¿no?, que nuestras entrevistas estén orientadas exclusivamente a eso. Hay que poder, ¿no?, integrar, ¿no?, una buena obtención de información, ¿no?, con una conversación, ¿sí?, amena, distendida. Y cuando hablo de conversación, no me refiero a que sea cualquier conversación, tiene que ser un tono, como el tono que usualmente ponemos cuando conversamos con alguien, pero con la diferencia de que ésta va a tener un objetivo terapéutico, un sentido, un significado, un propósito dentro de la relación terapéutica. Es verdad que eso también tiene que ver con estilos, porque si la personalidad del terapeuta es una personalidad encementada, acartonada, seguramente es muy probable que las sesiones psicológicas, pues, estén marcadas por esta actitud muchas veces fría, ¿no?, distante y orientada a obtener solo y exclusivamente información para evaluar, etcétera. ¿Sí? Es muy importante en este sentido la actitud del terapeuta, como vemos aquí, la empatía y, por supuesto, como mencioné antes, la cordialidad, ¿no? La cordialidad implica expresar verbal y no verbalmente interés por el cliente y aprecio y aceptación, así como ánimo y aprobación cuando sea oportuno. ¿Cuántos de ustedes han hecho obra social? ¿Han hecho bien a alguien sin esperar nada a cambio? Si no lo han hecho, practíquenlo, porque es una buena manera de ir generando, de ir construyendo, ¿no?, una empatía interna que va a ser de mucha utilidad en nuestra profesión. Y si no piensan hacerlo y quieren decantarse por la clínica, les recomendaría que piensen en su decisión, ¿sí? Muy bien, hasta aquí alguna pregunta, algo que quieran comentar.
Sí, no. Sí, profesor, buenas tardes. Sí, Milagro, buenas. Blanca, buenas tardes. Profesor, cuando usted me explica de la entrevista inicial y el rapport que tenemos que tener, la conexión con el paciente y todo eso, también comenta que a través de eso nosotros obtenemos toda la información que necesitamos, ¿no? Me imagino que habrá pacientes que vienen a la consulta y que quieren contar su historia, ¿no? De repente quizás no identifican realmente qué es lo que le pasa, pero necesitan contar lo que sienten, por qué han venido al psicólogo y todo lo demás. Y a veces a mí me asusta un poco esto de la idea de obtener información. Si bien es cierto, se nos ha enseñado que nosotros hacemos como una historia clínica o el anamnesis, ¿cómo identificar que esa información que nos está dando el paciente nos sirve del todo completamente? No sé si mi pregunta es válida, pero me está dando vueltas en la cabeza. Claro. ¿Cómo a usted, primero, a ver, porque ha dicho muchas cosas interesantes, ¿usted le asusta el hecho de que a la primera entrevista nos aboquemos a evaluar? Sí, claro, a obtener esa información que yo necesito este, para poder desarrollar todo lo que he aprendido, ¿no? Académicamente. La técnica de observación, el tomar notas y todas esas cosas. Conecto con el paciente, lo escucho, estoy atenta, soy empática, soy cordial, todo, pero no sé, algo más que me pueda ayudar a captar esa información de manera un poco más, más hábil, más completa. La experiencia. Ah, solo la experiencia. Pero claro, es la experiencia, es el recorrido, ¿no? La praxis clínica. Ok. Es eso lo que nos va a hacer que nuestra observación, nuestra escucha, nuestra sensibilidad, nuestra intuición se vaya fortaleciendo. Uh-huh. Ok. Es como lo he hecho yo, muy aparte de la formación que uno pueda tener, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Pero no piensen que la formación universitaria es suficiente, es una partecita. Es una partecita, más allá de las cosas que ustedes lean en los sílabos, ¿no? Que dicen cosas que de verdad a mí particularmente me asustan, ¿no? Porque pretenden unos objetivos alucinantes en un tiempo tan corto. O sea, eso también ustedes tenganlo claro, ¿no? Es importante que pisen tierra. Ustedes y cualquier estudiante que se licencie como psicólogo. De lo contrario, no tendría ningún sentido las especializaciones. La formación psicoterapéutica. Aquí en Europa, la formación psicoterapéutica es de 4 años para formarse como especialista en un determinado enfoque. Y 4 años, 4 años. Intensivo. Teoría, supervisión de casos y ponerse uno en calidad de paciente para trabajar nuestros propios asuntos. Sí. Entonces, no es así tan simple. Y después que has hecho la especialización, seguirán otras formaciones más específicas. Uno nunca deja de aprender. Este es un trabajo muy complejo. Lamentablemente no se ha reducido la psicología a la evaluación, a las entrevistas estructuradas, a las pruebas psicológicas, a la categorización del paciente, a darle un nombre y darle una categoría, después ver un manual, ya tiene esto, aplico esto.
Está bien eso para un primer acercamiento, pero la realidad es otra, chicos, te los aseguro. Ujú. Sí, profesor, le agradezco de verdad que nos comparta todo esto porque a veces puede haber mucha teoría, pero enfrentar la situación a veces no. Sí, la palabra es eso, asusta, porque estamos frente a un ser humano, ¿no? Que no sabemos con qué, cómo se siente, con qué aplicaciones tiene, y si la palabra que nosotros podemos influir en él de manera positiva, de manera negativa, más allá de toda conexión, ¿no? De verdad que le agradezco mucho su respuesta. Claro, no, no, gracias a ti, más bien Blanca, por tu pregunta. Pero sí, yo creo que sí ustedes están en condiciones, algo muy importante, ¿no? Que es escuchar, observar y sentir. Ustedes escuchen, si escuchan y observan al paciente, van a sentir, ¿no? Y ese sentir los va a guiar en su intervención. Y llegará un momento en que todo fluirá, o la mayoría de las veces, porque no hay que decir que siempre, porque hay situaciones que a veces son muy complejas que uno a veces se confunde, independientemente del tiempo de experiencia que pueda tener. Pero llegará un momento en que va a ser como los que conducen auto, ¿no? Recuérdense la primera vez que aprendieron a manejar el carro y ahora cómo lo conducen, ¿no? O la bicicleta, ya es algo que se va dando de una manera muy espontánea, ¿no? Muy inconsciente, ¿no? Y es un aprendizaje que está muy interiorizado. Y esto se da porque no hay otra manera, viendo pacientes. El médico, como el cirujano, ¿no? Aprende a operar gracias a los pacientes que opera. Y seguramente, ¿no? Su capacidad, ¿no? Como cirujano no será la misma después de 10 años, porque uno ha ido aprendiendo, comprendiendo más cosas, etcétera, etcétera. ¿Sí, chicos? Es lo que se me ocurre decirles en estos momentos. Bueno, algunos aspectos del paciente, cliente a tener en cuenta. Yo voy variando. Cuando hablo de paciente y al que no le resuene o no le guste esa palabra, esa descripción, bueno, no sucede nada. Díganlo ustedes, cliente, ¿no? O usuario, hay muchas maneras. En cuanto a los aspectos del consultante, especialmente hay que tener en cuenta la toma de decisión de empezar una terapia. Destacamos que generalmente pedir ayuda psicológica es un paso importante para las personas. Muchas veces la decisión de acudir a un psicólogo es el resultado de intentos fallidos a lo largo de un tiempo para resolver un problema, un malestar. Así que para muchos tomar la decisión de buscar tratamiento psicológico es algo difícil. Esto es un aspecto importante. De aquí dos cosas, ¿no? Lo que yo veo mucho en mi experiencia en relación esto a los resultados, a estos intentos fallidos, que hay algunos pacientes que vienen a consulta y han asistido antes a otros psicólogos, a otros profesionales, muchas veces de la seguridad social, ¿no? Públicos, y no es que los psicólogos, estos de seguridad social o públicos, sean malos, sino que tienen tanta carga laboral que
muchos de ellos estarán pues atravesando un estrés crónico y por ende no están, ¿no?, con la capacidad suficiente para brindar, ¿no?, el servicio que podrían dar, porque hablamos de tiempos que son, en el mejor de los casos, media hora. Hace unos días un paciente que a mí me viene a ver, bueno, hace terapia conmigo, ahora lo está haciendo cada 2 semanas, ¿sí?, 2 veces al mes, pero paralelamente va a ver a un psicólogo público. Y este psicólogo público, ¿no?, que ya lo viene viendo desde hace buen tiempo, así como a un psiquiatra de la Seguridad Social, porque este paciente tiene una depresión, me comenta que este psicólogo lo llamó para decirle que no podía atenderlo de manera presencial. Yo sospecho por la carga laboral que tiene. Sin embargo, lo estaba llamando para tener una conversación, escucharlo cómo está, y todo esto por teléfono. Y yo le digo, ¿y cuánto duró la sesión? Me dice Benito, primero me dijo 15. No, 15 no, fueron algo de 10 minutos. En 10 minutos, ¿qué tipo de intervención puedas hacer, ¿no? Entonces, este aspecto, y esto también sucede en nuestro país, este aspecto hay que tener en cuenta, porque esto ya de alguna manera nos está diciendo que estamos frente a una persona que no solamente no tiene un problema, y muchas veces puede ser un problema serio, y el caso de este paciente tuvo un intento de suicidio ya hace algunos años. Pues, imagínense la gravedad de la situación. Esto hay que tenerlo presente para poder actuar con la suficiente sensibilidad y cercanía, como hablábamos anteriormente, pero también, ¿sí?, hay que tener en cuenta otro aspecto, ya que muchas veces, ¿no?, algunos consultantes o pacientes, por la naturaleza de su problema, de su trastorno, o por las características de su personalidad, tienden a desacreditar al terapeuta, ¿sí?, que los ha atendido anteriormente. ¿Sí? Que los ha atendido anteriormente. Y aquí también hay que tener mucho cuidado. Si bien es cierto, puede ser legítimo lo que ellos estén diciendo, ¿verdad? Y es importante brindarle ese espacio para que ellos puedan desfogar, pero más importante, ¿no?, de ese espacio es poder, ¿no?, darle la posibilidad, a través de algunas preguntas que le podamos hacer, a que el paciente no solamente se desfogue, sino también que nos diga, ¿no?, que no fue bien, ¿no?, en esa terapia. Para nosotros también comprender allí un poco el caso, su situación, y sobre todo, ¿no?, las características del paciente. Pero también es necesario, y esto yo siempre lo hago, es identificar, ¿no?, qué aspectos, qué áreas pudo trabajar. Y esto es algo que muchas veces este tipo de pacientes que desacreditan al terapeuta anterior no lo toman en consideración. Y es importante precisarlo.
Es importante precisarlo porque aquí no se trata, ¿no?, a ver, ¿cómo lo digo? A ver, mejor para que se entienda. A ver. Muchas veces lo que puede pasar a terapeutas que están iniciando, ¿sí?, la praxis clínica, el trabajo en consulta, muchas veces esta desacreditación que pueden hacer algunos pacientes indirectamente al terapeuta joven le puede inflar el ego. Ah, él es malo, él no te supo tratar, yo sí. Conmigo vas a ver y te voy a demostrar lo bueno que soy. Aquí hay que trabajar mucho, ¿no?, con el ego, ¿sí? Ya que si no estamos atentos, ¿no?, a esto que pueda suscitar el comentario del paciente, ¿no?, podemos repetir la historia, ¿no?, y hacer que el paciente nuevamente, ¿no?, fracase en este nuevo intento de realizar un tratamiento o una terapia psicológica. Entonces, con mucha tranquilidad, con mucho aplomo, y por cierto, con mucha sensibilidad y dando el espacio para que se pueda explayar y al mismo tiempo hacer algunas preguntas, y dentro de esas preguntas, una muy importante es tratar de identificar, ¿no?, qué de bueno pudo obtener en esa sesión. Y yo las veces que he indagado, en el 99% de pacientes que han desacreditado al terapeuta anterior, me he dado cuenta que han podido haber hecho trabajo, han podido haber hecho cosas. No fue lo suficiente, pero hicieron cosas, y esto es importante, porque ayudar a que el paciente pueda ser consciente de estos aspectos, ¿sí?, ya resulta terapéutico. Y no solamente resulta terapéutico, sino también estamos construyendo un vínculo. Y es terapéutico porque esto tiene una resonancia en su autoestima y en su autoconcepto y en todo lo que pudo haber hecho anteriormente en esa terapia. Y más aún, si es un paciente, ¿no?, con trastorno límite de personalidad, por ejemplo, que son muy propensos a desacreditar, ¿no?, y de una manera muy sutil, característico del trastorno, idealizar al terapeuta de turno. En ese sentido hay que saber manejarse, ¿sí?, en esos terrenos. Muy bien. Bueno, ya vamos a pasar a la siguiente diapositiva. A ver, un momento. Si quieren decir algo, alguna pregunta, por favor háganla, ¿eh? Sí, Milagros. Diga, mientras voy mostrando la otra Profesor, diapositiva. sí, Sí, profesor, buenas tardes. ¿Me escuchan? sí, fuerte y claro, Milagros. Sí, yo quería saber, como usted, ¿no? Como está hablando sobre el primer contacto con el paciente. En mi caso, por ejemplo, yo soy muy seria, ¿no? Me pongo muy seria. Yo quisiera saber cómo es el tono de voz, la expresión que uno debe de tener para darle la confianza al paciente, ser muy sutil al momento de realizar, ¿no?, la consulta, escuchar al paciente. Y yo tengo un tono de voz muy fuerte. Ahorita, bueno, estoy hablando normal, un poquito bajo, pero
tengo un tono de voz fuerte, entonces yo quisiera saber cómo es el contacto que, o sea, algo muy específico, muy interesante, importante para poder actuar con el paciente, sobre todo la primera impresión, ¿no? No solo con el paciente, ¿no? Por ejemplo, en una escuela de padres, ¿no? Por ejemplo, cómo uno puede actuar, la primera expresión, el modo como pararte, actuar con los brazos, todo eso, ¿no? O sea, me refiero ya a la experiencia que usted tiene, si me podría dar algunos alcances. Pero yo escucho el tono de tu voz y ¿eres tímida, Milagros? Mire, profesora, anteriormente he sido bastante tímida. Bueno, ahorita estoy pensando qué voy a decirle, tal vez por eso estoy pensando, así que qué voy a poder compartir, preguntar. He sido bastante tímida, ahora bueno, pues con los estudios que he tenido, ¿no? El trabajo, otra carrera que yo tengo, ya como que he dejado la timidez, pero yo creo que me falta aún más, ¿no? Ya. ¿Y has pensado en estudiar algún taller de teatro? Teatro, sí, creo que sí, he estado pensándolo. Hazlo, Teatro. hazlo para que mejor, sigas mejorando en eso que te has propuesto. Mm, ya, gracias, profesor, por su Claro, alcance. es sobre todo porque es que no se trata de impostar, porque no porque cualquiera puede impostar, ¿no? Asumir un rol, una postura. Lo que se trata es, ¿no? Poder expresar lo que estamos sintiendo. Y eso es lo que te puede ayudar el teatro. Bueno, o, o también otras actividades, ¿no? Pero a mí me ha venido en mente lo del teatro. Hace 3 meses estuve en un congreso y estaba Jeffrey Seig. Jeffrey Seig es el máximo exponente en hipnosis ericksoniana en el mundo. Él fue discípulo de Milton Erickson, aún está vivo, está cerca de los 80 años, pero el hombre está más parado y más lúcido, que realmente es envidiable. Hasta rulitos tiene en el pelo. Y bueno, y comentó, ¿no?, que la importancia, ¿sí?, la importancia en toda relación terapéutica es la de saber improvisar, la importancia de improvisar en la relación terapéutica. Y yo creo que eso es algo que ustedes tendrán que hacerlo, salvo que no les guste trabajar con protocolos, ¿no?, que también es válido. Por eso aquí en nuestra carrera, ¿no?, hay para todos los gustos, ¿no? Y cada uno tendrá su propio estilo, su propia manera de ser, y en función a eso, pues uno se va delineando. Y él comentaba de que hace algunos años atrás estudió improvisación teatral, ¿no? Y explicaba un poco lo valioso que fue para él esa experiencia y cómo la pudo plasmar en su ejercicio profesional, en su terapia, ¿sí? Yo escuchando tu voz, Milagros, no me pareces. Yo no sé, ¿a alguno de ustedes le ha parecido que la voz de Milagros es dura? A No, mí maestro, lo veo normal, sí, accesible. sí.
Y a mí no me parece que tengas una voz dura. ¿Quién te ha dicho que tienes una voz dura? Realmente, con las personas que siempre converso me dicen que mi voz es muy fuerte. O sea, siempre me dicen así que tengo una voz alta. ¿Y eso es Pero malo? también No, pero comenté que me empezar refiero, o por el sea, tono. no, por lo que debemos entablar una conversación con el paciente o el cliente, debemos tener una voz cálida, un tono de voz suave, ¿no? O sea, me enfocaba en eso, o uno tiene que ser Pero como ahora uno misma es, con la voz que es. pero ahora la estás teniendo. Estás teniendo una voz cálida y cercana. Es lo que yo siento, ¿eh? Ah, bueno, de repente es por mi familia, ¿no? Que tal vez yo tengo un tonito de voz más alto que de ellos. Podría ser, no sé, ahora que... Ah, ya, pero ya eso es otra cosa, pues, ¿no? Ya ahí a veces uno tiene varios roles, ¿no? Y quizás en la familia hay dinámicas, hay asuntos, hay tensiones, y eso no puede suceder. Pero de lo que yo te he escuchado, ¿no? Y Ismael también considera, ¿no? Que es una voz, él ha hecho una voz normal. Este, pero Ismael, ojo, que en psicología, ¿no? Lo que es lo normal. Pero yo te escucho una voz, por el contrario, dulce, cercana, ¿no? No me parece una voz dura. Yo creo que es Eh, porque de repente con las amistades en el trabajo sí como que mi voz cambia un poquito y con mi familia es más estante, creo que así es. No sé, algo ya así ves. me veo. Bueno, ya eso es más coherente, pues. ¿Está bien? No, yo creo que cuando estés con tus pacientes, va a emerger una voz cálida, te aseguro. Ah, ya, profesor, gracias. Sí, de todas maneras quería saber, ¿no? Porque eso es lo primero, ¿no? Lo que nosotros en psicología utilizamos, pues, ¿no? El tono de voz, la expresión, la sonrisa. Depende, ¿no? Depende el contexto que uno está viviendo, creo yo. Ah, excelente, así es, así es, así es, así es. Claro, pues imagínate que no sé si eres casada o te casas y vas a vivir con tu marido y con tu suegra. Eh, no vas a usar esa voz cálida y si encima es una suegra bruja, pues como dices tú, hay que tener en cuenta los contextos, ¿verdad? Es sumamente importante, sumamente importante. Yo soy Eh, muy imponente, respecto a la pareja soy muy imponente. Yo tengo a mi novio y yo sí tengo una voz muy directa, una persona muy sincera. Pero dependiendo, como usted dice, el contexto, ¿no? O sea, en determinantes. así es, así es, así es. Ismael, buenas tardes. Buenas tardes, maestro y compañeros también. Sí, quería, justo la compañera trae el tema que nos hace pensar algunas cosas. Siempre se tiene un patrón establecido en las voces de las y los profesionales, por ejemplo, de los médicos, ¿no? O de las médicos. Siempre hay un estándar, ¿no? De voces. Sin embargo, cuando a veces hay casos particulares, y eso nos muestra la película de Patch Adams, ¿no? De Robbie Williams, que es un médico y su forma de expresarse, su tono de voz, cambia un poco la rutina, ¿no? De lo que se Ajá. piensa que es estándarmente. Entonces, mi idea era, la compañera tiene un tono de voz, como dice, un tono de voz alto, ¿no? Puede sacar provecho de su voz para recibir con alegría, ¿no? Y no solamente con un tono de voz muy pasiva. Yo pienso que sí, a veces claro, sin llegar a la violencia, ¿no? Es obvio que no. Pero, Claro. ajá, pero salir de la rutina muchas veces, ¿no? Que a veces el paciente necesita de un tono de voz alegre, alto, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, cosas así. No es que seamos payasos ni payasas, ¿no? Pero por ahí un poquito salir de los patrones establecidos para cambiar un poco el panorama. Gracias, maestro. Gracias a ti por tu aporte, Ismael.
Eh, sí, a veces, como dices tú, el paciente necesita, ¿no? Eh, necesita esa tonalidad de voz, ¿no? Alto que inspire, que dé fuerza. Que motive. Mira, ahí tienes, ¿no? Eh, una manera, milagros, ¿no? Lo que dice Ismael. Donde ese tono de voz alto que dices tener no pueda encontrar también un lugar, ¿no? Dentro de lo que es la praxis clínica. ¿Sí? Muy bien, chicos, les voy a mostrar el siguiente PPT. Primero le vamos a dar la palabra a Claudia, ¿ya? Adelante, Claudia, yo voy mostrando. Claudia, buenas tardes. Claudia. No se le escucha, Claudia. ¿Ha levantado la mano? Bueno, se quedó sin voz, Claudia. Si puede hablar, bueno, ya lo hará su pregunta o lo que quiera decir por micro, de lo contrario lo puede escribir aquí por el chat. ¿Sí? Muy bien. El proceso de evaluación en psicoterapia. La evaluación psicológica se refiere tanto al proceso cuanto a las herramientas en el análisis psicológico de nuestros pacientes. Esta se caracteriza por la recogida de información sobre el caso, selección de las variables relevantes, de las técnicas y procedimientos a aplicar y la elección de un determinado tratamiento terapéutico. ¿Verdad? Justamente lo que hablábamos antes, digamos, esta es la estructura, ¿no? El ABC, el ABCD, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4. Y esto tiene un sentido, ¿no? Ya que esto tiene una influencia del modelo biomédico, ¿sí? La recogida de información. Yo recojo información para evaluar, ¿sí? Evalúo para generar un diagnóstico, una presunción diagnóstica, y a partir de ese diagnóstico poder diseñar mi plan de intervención, ¿verdad? Lo que yo mencionaba anteriormente es que esto no es que sea algo inválido, ¿no? Es una manera de abordar un determinado caso. Pero no es el único, ¿sí? Pero no es el único.
Aquí vemos que las técnicas de evaluación psicológica sí se relacionan con los distintos modelos de evaluación psicológica que vamos a ver en este momento. Desde una perspectiva psiquiátrica, el estudio de síntomas se realiza con la entrevista dirigida, complementada con el uso de análisis psicofisiológica. Desde un enfoque psicoanalítico, las técnicas proyectivas y la entrevista libre son las prioritarias. Pero aquí estamos hablando desde un enfoque, desde un determinado enfoque, ¿sí? Un enfoque que está sustentado en una teoría. Y desde este enfoque, de esta teoría, ¿sí? Vamos a evaluar, entender, comprender a nuestro paciente o consultante, ¿no? A través de, por ejemplo, el utilizo de técnicas proyectivas, a través de el análisis e interpretación de los sueños, a través de el análisis e interpretación de los lapsus que pueda tener nuestro paciente, a través de la escucha atenta, ¿no? Que podamos hacer de lo que el paciente nos diga o deje de decir, etc. Pero todo esto, ¿no? Dentro de una estructura, de un encuadre psicoanalítico, donde muchas veces, ¿sí? El diagnóstico, la categoría, no sigue los parámetros del DSM o el CIE-10. Por otro lado, tenemos el modelo fenomenológico humanista, que resalta la importancia de la propia experiencia y vivencias personales. Aquí serán utilizadas las técnicas subjetivas y de una entrevista no directiva. A ver, chicos. ¿Qué es una entrevista no directiva? ¿Qué diferencia una entrevista no directiva de una entrevista directiva? Antes de seguir, de continuar, ¿no? Nos detenemos un poquito aquí. ¿Qué es una entrevista directiva? ¿Qué es una no directiva? Claudia sigue con la mano levantada, ¿eh? A ver, María, a ver, antes de darle la palabra, un momento, por favor, María, que me voy a traer mi vasito de agua, un momento. Adelante. Profesor, buenas noches. Buenas noches, María. Entendería que son entrevistas que no tienen algo pauteado, o sea, que no están predeterminadas las preguntas que se van a hacer, sino que simplemente van saliendo de la propia entrevista, ¿no? Del proceso de comunicación entre el profesional y el paciente. Por ejemplo. A ver, por ejemplo, o sea, no sé, una entrevista con algún adolescente, sobre todo en las entrevistas creo que el ejemplo es en entrevistas con chicos, por ejemplo. Yo siempre considero que las entrevistas con adolescentes son más complicadas porque Sí, creo que sí, totalmente, sí. Porque una persona adulta va, o sea, tiene un objetivo al ir a la consulta psicológica. En cambio, el adolescente normalmente va porque alguien tiene un objetivo detrás, o sea, el papá o
o algún apoderado, ¿no? Entonces, quizás en algunos momentos el adolescente o el joven no sabe muy bien por qué motivo está yendo. Entonces, en ese tipo de entrevistas me parecería que algo pauteado no solucionaría mucho el problema de la comunicación, ¿no? Más bien hay que entablar una comunicación asertiva en el sentido de ganarse primero al adolescente para poder un poco entrar en ese psiquis para que nosotros podamos tener información y poder ayudarlo, ¿no? Me parece que debería ser de esa forma, ¿no? Ahí, por ejemplo, en un adolescente no pautearía mucho la entrevista, ¿no? Porque ya es algo que es más complicado. Pienso así, justo mi compañero comentó una película y Robbie Williams, este actor, tiene otra película, se llama En busca del destino. No sé si la conocen, pero es justamente él es me parece que es psiquiatra, ¿no? Pero entabla una Con un adolescente. Con un adolescente, ¿no? Que era muy inteligente, ¿no? Y una de las cosas que, bueno, mis compañeros estaban hablando mucho de los miedos que uno como profesional tiene para poder empatar con el paciente, ¿no? Pero yo creo que más miedo deberían darnos el hecho de que el paciente nos saque de nuestra zona de confort, que es lo que le pasó a Robbie Williams, ¿no? Que en algún momento él reaccionó de una forma, como es normal, como somos seres humanos, ¿no? En algún momento él reaccionó mal, ¿no? Con el paciente porque lo sacó de contexto, ¿no? Y creo que ahí es donde tenemos que trabajar más bien nuestras reacciones, ¿no? Y nada, nuestra asertividad, ¿no? Para ver si realmente quien está manejando la entrevista somos nosotros o a veces los mismos adolescentes que son muy inteligentes, ¿no? Sí, son muy hábiles y algunos son mentirosillos. Sí. Sí, Sí, claro. así es. Pero ya, muchas gracias por su comentario, María, pero tenga en cuenta que usted dice que, y es verdad, ¿no? Muchas veces no, aunque no siempre, ¿no? Pero muchas veces hay adolescentes que no vienen con un objetivo o una demanda clara o específica, ¿no? Sino más bien traen la demanda de los padres. Pero también es verdad que hay muchos adolescentes que, más allá de su dificultad o la problemática que puedan estar atravesando, ¿no? Tienen los objetivos y la demanda muy bien formulada, ¿eh? Como también hay muchos pacientes adultos que vienen a consulta y tienen las cosas muy poco claras en cuanto a al motivo de consulta. Sí, en cuanto al motivo de consulta. También sucede esto. También sucede. Gilda, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Yo quería comentar sobre lo que preguntó sobre la entrevista dirigida y la no dirigida. Entiendo que la dirigida es cuando el entrevistador dirige toda la entrevista, es como que ya va con un plan, con unas preguntas ya establecidas para que el entrevistado responda. Y en la no dirigida es diferente porque es como que es más espontáneo, donde ambos pueden interactuar de la misma forma. Algo sí lo entiendo, profesor. Ya. Sería importante, ¿no? Que ustedes pueden, ahora por un tema de tiempo, pero seguramente ustedes ya lo han visto, ¿no? Ahí si van a YouTube y ponen la entrevista que hace Carl Rogers a esta paciente Gloria, y ahí es un ejemplo muy bueno de lo que, ¿no? Es la actitud del terapeuta, ¿no? Una actitud no directiva, ¿sí? Ya que Rogers asume una postura
predominantemente de escucha. Y desde esa escucha, ¿no? Desde esa escucha atenta y desde esa conducta no verbal, va expresando, ¿no? Muchas cosas, Rogers, a la paciente. Y le hace ver al mismo tiempo que, ¿no? A través de pequeñas intervenciones, ¿no? Que pueden ser estrategias como reflejo de sentimiento, de repetición, de síntesis, le va transmitiendo, ¿no? Reflejando los sentimientos que por su caos mental que pueda tener esta paciente, ¿no? El terapeuta hace de espejo. ¿Sí? Ese es un video para un poco ver la actitud no directiva, ¿no? La de Carl Rogers. Yo les recomiendo yo lo he visto varias veces, ¿ah? Pues es un gran material. Está también el video de Ellis, de la terapia racional emotiva, ¿no? Siempre con Gloria. Y estamos hablando siempre de la misma demanda, ¿no? La misma protagonista, etcétera, etcétera. Y el abordaje es completamente diferente, ¿no? Y ahí se ve una postura, una actitud, ¿no? Muy marcadamente directiva. ¿Sí, chicos? Mírenlo, mírenlo. Yo sé que muchos de ustedes ya lo habrán visto ya, pero siempre es bueno volver a ver. ¿Alguna comentario, pregunta que quieran hacer? Ismael. Sí, maestro, buenas noches. ¿Qué tal, Ismael? Con respecto a las entrevistas no directivas, usted resalta ahí el enfoque. Yo pienso que, bueno, mi sospecha es también cada uno de los enfoques utilizan más tal entrevistas, ¿no? El TCC, el TREC que usted ha mencionado, utilizan sobre todo el no directivo. Puede ser por las bases filosóficas que tiene, ya que beben mucho de la filosofía con preguntas muy abiertas para que el mismo paciente o usuario se pueda confrontar y no solamente responda con un sí o con un no, sino que pueda expandir sus respuestas, ¿no? Bueno, su mente y luego sus respuestas. Tendrá que ver mucho con ello, con sus bases filosóficas y el enfoque también. Gracias, maestro. Pero las bases filosóficas están en todos los enfoques. El diálogo socrático también es utilizado no solamente en la terapia cognitivo-conductual o conductual-cognitiva, es usada también en el enfoque humanista, es usada también en la logoterapia de Viktor Frankl. Yo creo que atraviesa todos los enfoques, todas las maneras de intervención. Yo creo que la diferencia fundamental la hace nuestro estilo, nuestra personalidad, lo que nosotros somos como individuos, como sujetos, como personas, como seres humanos. Eso hace muchísima diferencia. Yo, por ejemplo, a veces conversando con algunos colegas, surgen varios temas, ¿no? Pero a veces, ya hace algún tiempo, surgía el tema de cuando el terapeuta comparte con el paciente
una parte de su historia, una revelación, una autorrevelación, un hecho, una vivencia que pudo haber tenido. Y esto me parece, ¿no? Que recuerdo, porque hace tiempo que vi esa película que usted menciona, me parece que en una parte el terapeuta, el psicoterapeuta de este film, de esta película, hace uso de las autorrevelaciones. Me parece, corríjame si me equivoco, y comenta algo de su historia, de algo que vivió. Esto para mí es muy potente, siempre y cuando tenga un sentido, un propósito, ¿no? Y sea un objetivo terapéutico. Sin embargo, para muchos profesionales, muchos psicoterapeutas, las autorrevelaciones no se deben dar. Entonces ahí vemos dos posturas. Entonces, ¿qué define estas dos posturas? Les pregunto, a ti te hago la pregunta, Ismael. ¿Qué la define? Que algunos terapeutas se decanten por las autorrevelaciones y otros no. Y yo diría que estamos entre 50 y 50, un 50-50. ¿Ustedes están de acuerdo con las autorrevelaciones? ¿Se me escucha, chicos? Sí, profesor. Yo creo, bueno, en esa película ayudó esa revelación que hace el terapeuta para que su paciente se sienta en confianza y le ayudó en esa ocasión, ¿no? Pero sí, como dice usted, muchos docentes también nos han aconsejado a nosotros que no se debe, incluso nunca, decir algo personal. Entonces, como que no, por ejemplo, yo no sabría si se debe o no se debe. Claro, pero recuerden que los docentes también dicen mentiras, no siempre dicen verdades, también dicen mentiras. Bueno, lo que les quiero decir que todo lo que uno diga está atravesado por nuestra historia, por nuestra manera de ser, ¿verdad? Entonces yo la pregunta que hago no tiene que ver con lo que les hayan dicho los docentes, sino lo que ustedes crean, sientan, porque eso también define. Hay muchos, y conozco muchos profesionales que se han especializado en el enfoque cognitivo-conductual y cuando trabajan, pareciera que están trabajando desde un enfoque humanista. ¿Esto de qué depende? Esto tiene que ver mucho con el estilo, con la persona, lo que somos nosotros. Hay muchas personas que por su historia, su individualidad, sus gustos, sus creencias, su ideología, se apasionan por la ciencia. Y eso es maravilloso. Pero desde allí, ¿no? Desde ese apasionamiento, desde ese gusto, desarrollan una propia manera de intervenir. E intervienen utilizando, ¿no? Abordajes, técnicas que tengan una evidencia 100% científica. Y eso es válido. Eso igualmente es válido. Como también considero que es válido aquellos, y conozco colegas que por su historia, su naturaleza, su personalidad, ¿no?
han abrazado pues la psicología transpersonal, por ejemplo. Y desde esa manera de abordar, ¿sí?, la enfermedad, ¿no? O abordan la enfermedad desde ese modelo, que podríamos decir está distanciado de la ciencia, pero también lo hay, ¿no? Hay muchas psicólogos que consideran pues el psicoanálisis o lo asocian a una intervención chamánica o las constelaciones familiares, lo mismo. Pero eso creo que tiene que ver más con otras cosas. Sí, Ismael, no sé si te he podido responder a tu pregunta. ¿Está Ismael? ¿O no? Correcto, maestro. Correcto, está bien. ¿Sí? Sí, maestro. Justo estaba leyendo un poco de TCC y TREC, ¿no? Y por eso hay muchos enfoques, como usted dice. Bueno, la psicología siempre toma mucho la filosofía, pero algunos enfoques más que otros, ¿no? En su práctica o en su quehacer. Bien, maestro, muchas gracias. Yo me formé, la primera especialización que hice la hice en Perú, en el Instituto Peruano de Terapia Conductual Cognitiva, de una formación de 2 años, que es el instituto más antiguo en Perú, el IPETEC, Instituto Peruano de Terapia Conductual Cognitiva, de Rafael Navarro y Vicky Arévalo, un psiquiatra, Rafael Navarro, Vicky Arévalo, psicóloga. Ya Rafael Navarro falleció. Porque es lo que, ¿no?, lo que va más fuerte en nuestro país, ¿no? Y fue una formación muy apasionante, y en esa etapa de mi vida me gustó, me sigue gustando, me apasionó, y lo apliqué mucho trabajando con pacientes drogodependientes, ¿no? Y desde esa formación que tuve, la idea que me transmitieron los muy buenos docentes que tuve era de que el enfoque, ¿no?, más validado para tratar las adicciones es el enfoque cognitivo-conductual o conductual-cognitivo. Pero después mi aprendizaje, ¿no?, me di cuenta de otras cosas, y también la realidad se encargó de mostrarme de que hay otros enfoques que también, ¿no?, tienen un efecto terapéutico muy grande en las adicciones, como el enfoque humanista rogeriano o el de Viktor Frankl. Yo trabajé muchos años en una fundación en Roma, en Italia, donde trabajaban con Rogers y Frankl, estos dos enfoques. Y estoy hablando de el proyecto Uomo, ¿no? Si ustedes googlean, ponen proyecto Uomo o proyecto Hombre, traducido al castellano, es uno de los, porque ya ha pasado muchos años, ya los que estaban a la cabeza ya fallecieron por ancianidad. Es uno de los modelos de intervención terapéutica más potentes a nivel mundial. Entonces ahí les estoy diciendo así con un dato muy concreto y práctico, porque por eso decía, los docentes también dicen mentiras. Yo también puedo decir mentiras, pero a veces la realidad, ¿no?, nos muestra o nos enseña o nos puede enseñar otras cosas. Y esta realidad tiene que ver con instituciones, con lugares, con territorios, con espacios, y también los pacientes nos enseñan mucho. Lo mismo también el psicoanálisis. Si ustedes le dicen a un
psicólogo, ¿no? Promedio, si creen que el psicoanálisis tiene un poder significativo para aliviar la adicción a sustancias psicoactivas, a la mayoría le va a decir que no. Sin embargo, ustedes googleen, ¿no? Aunque ahora ya ha cambiado mucho la metodología, porque los terapeutas, ¿no? Cambiaron, hubo todo ahí una transformación. Hay una clínica en Barcelona que se llama CITA, ¿no? Centro de Investigación y Tratamiento de las Adicciones. Ahí tuve la oportunidad de trabajar 3 años y medio, casi 4 años que estuve allá en Barcelona, en esta clínica, y el abordaje psicoterapéutico, ¿no? Era el psicoanalítico. Y yo les puedo decir que habían resultados importantes, paralelamente, obviamente, a un trabajo con la familia, etcétera, etcétera. Yo particularmente considero, chicos, ¿no? En relación a la pregunta de su compañero, todos los enfoques son potentes, son importantes. No creo que uno sea mejor que otro. No creo que uno sea mejor que otro. Ahora, y en relación a las autorrevelaciones, yo estoy a favor, ¿no? De las autorrevelaciones, siempre y cuando estas puedan ser, estas tengan un propósito, un sentido dentro de la relación terapéutica. Un sentido dentro de la relación terapéutica. Cuando estuve estudiando ya hace unos años una formación, una maestría que hice en Italia, hipnosis ericksoniana, uno de los docentes nos comentó algo, ¿no? Que tiene que ver justamente con esto de las autorrevelaciones, ¿no? Él tenía, y este docente es psiquiatra, psicoterapeuta, y estaba atendiendo un caso de un paciente psicótico, ¿no? Y este paciente ya tenían algunas primeras entrevistas, y sin embargo este paciente es psicótico, pero funcional, estaba medicado, ¿no? Estaba, ¿no? Funcional dentro del contexto social en el cual se movía. Pero su participación en las terapias era muy reducida, comentó este docente. Y se le ocurrió, pero cuando yo hablo de esto de se le ocurrió, no es porque sea así, porque sí, ¿no? Esto es algo que nace como consecuencia de haber establecido, de estar en relación con el paciente. Porque en la medida que uno está en relación con el paciente, ¿no? Estas cosas que estamos hablando ahora brotan y nacen de manera natural, espontánea. Entonces, desde esa espontaneidad, desde esa intuición, ¿sí? Se dijo a sí mismo, voy a hablarle algo de mí. Y le comenzó a hablar aquellas cosas que él consideraba oportuno hablar en terapia. Y esto fue como la llave mágica que abrió, ¿no? Esa compuerta para que pueda pasar, ¿no? Todas estas cosas que el paciente hasta ese estaba callando. Yo particularmente, ¿no? Algunos pacientes, con aquellos que creo, ¿no? Y siento que este tipo de intervención puede ser
de utilidad, lo hago. ¿Sí? Pero, como mencioné antes, chicos, esto ya es una decisión de cada uno, ¿no? En función a su historia y a lo que ustedes crean, ¿no? Nadie puede obligar a nadie. Y yo considero que ustedes tienen que hacer o practicar la psicología que crean, pero que crean realmente, ¿eh? No que lo hago porque me dijeron que tenía que hacerlo así. Eso no. Eso no es bueno. Sí, Milagro. Profesor, como acotar nomás, yo decía que sí, yo opino lo mismo que usted. Si va a ayudar, ¿no?, al paciente de alguna manera con un fin positivo y que haya una autoconfianza, ¿no? No solo una confianza, sino una autoconfianza con el paciente, y dependiendo cómo sea él, ¿no? Si es un paciente prudente, sincero, o de repente, como usted dice, este caso que tuvo el terapeuta, se va a ver lo positivo. Creo que sí es necesario utilizarlo, ¿no? Depende del fin con que uno va a llevar a realizar esta autorrevelación. Así es. Así es. Esto también ya lo da las horas de vuelo, chicos. Esto también tiene que ver con las horas de vuelo, con la experiencia. También es importante. Y también, ¿no? Y una pizca de sentido común, porque tú, como muy bien dices, ¿no? Si estamos frente a un paciente con trastorno narcisista, ya la misma intuición, el mismo saber, ¿no?, te va a decir que una autorrevelación no es lo más indicado. Si estás frente a un antisocial, a un trastorno psicopático de personalidad, lo mismo. Si estás frente a un sujeto drogodependiente, toxicómano, y que está en el inicio de su tratamiento, y uno está en la figura, en el rol de psicoterapeuta, de psicólogo, es mejor que no, porque ya sabemos que estos trastornos, ¿no?, se caracterizan, ¿no?, entre otras cosas, por ser manipuladores, muchas veces mentirosos, cínicos, y utilizan una serie de mecanismos, de recursos, ¿no?, para, en el caso de los adictos, para perpetuar su consumo, ¿no?, y en el caso de los otros trastornos también para perpetuar, ¿no?, su problema. Entonces, hay que también, ¿no?, ser prudentes frente a ese tipo de situaciones, ¿sí? O sea, que yo creo que también el sentido común aquí es también importante, para poder diferenciar, ¿sí? O sea, no, si bien es cierto, la intuición, el construir la relación es importante, pero igualmente es importante, ¿no?, el saber que nosotros podamos acumular, ¿no? Pero no solo el saber producto de la experiencia, sino saber producto de la formación, ¿no? Y tener claro que determinados trastornos pues tienen características muy específicas, donde este tipo de intervenciones puede ser un arma que vaya en contra nuestra, ¿sí? Eso también es importante que lo mencione, ¿sí? Sí, Milagros, no sé si queda más claro. ¿Alguna otra pregunta, chicos, interrogante? Sí, profesor, sí, es muy cierto todo lo que usted está indicando, ¿no? Yo creo que son casos excepcionales que se podrían realizar, y como usted dice, con la experiencia, ¿no? Por ejemplo, yo si salgo recién, ¿no?, a trabajar, yo creo que no podría hacerlo bien y sería algo que va contra mía, ¿no? Y yo creo que eso lo dice de acuerdo a la experiencia, de acuerdo al estudio, la práctica.
Claro. Yo recuerdo cuando yo llegué a Italia en 1999 por una beca de estudios. Eh, qué rápido pasa el tiempo, por Dios, qué bestia. Pero a mí me gusta, ¿no? Yo siempre he jugado fútbol, ¿no? En Lima me gustaba jugar fútbol, súper pelotero, con los amigos, me encanta el deporte y me sigue gustando. Yo sigo jugando fútbol. Bueno, ya no fútbol 11, pero sí fútbol 5. Y cuando fui a Italia, ¿no? ¿No? Otro país, otra cultura, tenía que, ¿no? Construirme toda una red, ¿no? Social. Y al inicio, los primeros meses, obviamente no fue tan fácil. Si bien es cierto, el idioma lo manejaba, pero no es lo mismo, ¿no? Estar allá y hablándolo ¿no? Con gente, ¿no? Nativas. Así que los primeros meses fueron difíciles. Así también como fue difícil encontrar a personas con las cuales yo pueda jugar, seguir haciendo el deporte que me apasiona, que es el fútbol. Entonces, ¿qué se me ocurrió? Hacerme, ¿cómo se dice? Estas tarjetas de presentación. Como ya estaba yo, esto lo hice al tercer, cuarto, al quinto mes. Como yo ya al quinto mes ya estaba trabajando en la fundación que me había dado la beca, que solamente era de 3 meses, entonces ya a partir del cuarto me dijeron si quería trabajar, yo no me lo esperaba y me quedé. Y ya, ¿no? Seguía ahí haciendo cosas. Entonces ya estando allí, era el quinto mes, me hice unas tarjetas de presentación donde ponía mi nombre y que era psicólogo, psicoterapeuta, y donde trabajaba y mi teléfono. ¿Con qué objetivo? No con un objetivo de presentarlo por temas laborales, ni mucho menos, sino lo hice para mostrarlo, ¿no? A aquellas personas que estaban jugando fútbol, porque cerca donde yo vivía habían como 3, 4 campos de fútbol 5. Entonces yo lo que hice una vez, un día me armé de valor, era el quinto mes, como les cuento, y voy y comencé a los que veía, a gente que lo veía más carismáticos, ¿no? Y cara de buena gente, me presentaba y le decía, mira, si un día les falta alguien para jugar, les falta gente, aquí tienes mi tarjeta, me llama, yo vivo aquí cerca, me vengo inmediatamente. Yo termino de trabajar a las 5, yo estoy disponible de las 5 para adelante. Y así fue, y así comencé a hacer el deporte que me apasiona, que me gusta, etcétera, etcétera. ¿Por qué les cuento esto? Porque esa misma historia que les he comentado a ustedes, se la comenté a un paciente, ¿sí? Que estaba viviendo una situación similar en otro país. Les comenté esta experiencia, obviamente con más detalles, y tuvo un efecto de una resonancia importante en él, porque él, al igual que yo, le gustaba el fútbol, pero no sabía cómo poder construir esa oportunidad. Entonces, muchas veces también nosotros podemos hacer de modelos, ¿no? Y podemos desde esa autorrevelación, ¿no? Transformarla. Desde esa historia, transformarla en una intervención terapéutica. Hablando de historias, ¿a quién le gustan los cuentos, las metáforas? Que también es otra manera de hacer terapia. Y que no es nada novedosa, eso es algo que se pierde en la antigüedad, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas maneras de ayudar, chicos, muchas maneras de ayudar. Muy bien. Yo creo que lo dejamos aquí por el momento, ¿sí? Y nos vemos la próxima semana.
¿Ok? Un abrazo, chicos, cuídense, que tengan buena semana. Igualmente, profesor, que tenga un buen fin de semana. Gracias, Milagros. Y la verdad, muy bonitas sus experiencias, anécdotas que cuenta. Muy interesante la clase. Por mí me pasaría horas y horas conversando con ustedes. Es un buen analítico, profesor. Gracias, gracias. Y tú también, y tú tienes bonita voz. ¿Ya? Sí, es lo que dicen mis amigos en el trabajo. ¿Ya ves? Ok. Hasta luego, chicos. Cuídense. Un abrazo. Adiós. Buenas noches.